Hola, bienvenidos a nuestro canal, esto es Vera. Hoy queremos enseñaros cómo coser una minifalda de lentejuelas, ideal tanto para invierno como para verano. Esperamos que os guste. Esta minifalda está compuesta por dos capas, una capa exterior de lentejuelas y un forro interior, además de la cinturilla elástica de 0,8 centímetros de ancho que le da un acabado cómodo y ajustable. En total, el diseño se construye con 4 piezas, 2 piezas de tela principal y 2 piezas de forro. Vamos a empezar preparando el patrón y cortando todas las piezas de la falda. Primero, extendemos la tela de lentejuelas sobre una superficie plana de corte y colocamos encima la pieza delantera del patrón. Recortamos siguiendo cuidadosamente las líneas de la talla elegida y realizamos también los pequeños piquetes o marcas de referencia, que nos ayudarán más adelante durante el montaje de la prenda. Recomendamos utilizar tanto una tela de lentejuelas como un forro con un poco de elasticidad, ya que esto ayudará a que la falda se adapte mejor y resulte más cómoda al llevarla. Repetimos el mismo proceso con la pieza trasera de la falda y con las dos piezas del forro. Comenzamos cosiendo las piezas del forro, colocando las telas derecho con derecho y uniendo los laterales con una puntada recta de entre 2,5 y 3 milímetros. Para así rematar los bordes sin acabar con una puntada zigzag o una remalladora para evitar que el tejido se deshilache. Y una vez cosidas las costuras, las planchamos hacia la parte trasera de la falda. Ahora pasamos a montar el cuerpo principal de la falda, uniendo las piezas delanteras y traseras de las lentejuelas, derecho con derecho y cosiendo los laterales con una puntada recta.
En este caso, para rematar las costuras vamos a utilizar una puntada de zigzag. Os recomendamos evitar la remalladora, ya que las lentejuelas pueden dañar la cuchilla de la overlock. Cuando ya tengamos esto, planchamos las costuras hacia atrás con cuidado y utilizando poca temperatura. Cuando ya tenemos estas dos piezas montadas, vamos a unir el forro a la falda exterior. Colocamos el forro y la falda derecho con derecho, alineando todos los laterales y todas las marcas del patrón. Sujetamos todo bien con alfileres y cosemos alrededor de toda la cintura con un margen de costura de 1,25 centímetros. Cuando ya tengamos esto, pasamos a preparar el elástico de la cintura. En este paso, mide tu contorno de cintura y reduce algunos centímetros dependiendo de la elasticidad del elástico. En nuestro ejemplo, para una cintura de 85 centímetros, hemos reducido el elástico en 4 centímetros, para después añadir 2 centímetros de margen de costura en cada extremo, de manera que el largo total vuelve a ser de 85 centímetros. Para cerrar el elástico, formamos un círculo superponiendo a ambos extremos unos 2 centímetros. Y cosemos esta unión con una costura en forma de caja y diagonales para reformarla bien y conseguir una unión resistente. Cuando el elástico ya esté cerrado, vamos a dividirlo en 4 partes iguales, marcando cada punto con alfileres o con un marcador. Estas referencias os ayudarán a repartir la tensión de manera uniforme alrededor de toda la cintura.
Vamos a hacer coincidir las marcas del elástico con los laterales, el centro delantero y el centro trasero de la falda. Y sujetamos con pins el elástico a la cinturilla en estos puntos, fijando el elástico sobre el margen de costura de la cintura. Vamos a coser el elástico con una puntada zigzag, estirándolo suavemente mientras avanzamos para que se adapte perfectamente a la cintura, intentando siempre mantener la puntada dentro del ancho del elástico. Así que tenemos que asegurarnos de que el ancho del zigzag sea más pequeño que el ancho del elástico. Llegados a este punto, el siguiente paso es opcional y lo vamos a hacer para evitar que el forro sobresalga por el exterior. Lo que vamos a hacer es coser el margen de costura al forro. Y ya por último nos quedarían solo los bajos, tanto del forro como de la parte de las lentejuelas. Hemos hecho el patón de la falda un poquito más largo para que cada persona se lo pueda adaptar al largo que le guste. Entonces, antes de coser los bajos hay que ajustar el largo final de la falda. Podéis probaros la prenda en este punto y marcar la longitud que deseéis para la minifalda, tanto en la tela exterior como en el forro. En nuestro caso, para la capa exterior de lentejuelas hemos marcado 37 centímetros desde la cintura hasta el bajo y 35 centímetros y medio para el forro. Hemos decidido dejar 1,5 centímetros más corto el forro para que no sobresalga por fuera. Una vez hayamos marcado las nuevas líneas del bajo, a la altura que deseemos, recortamos cuidadosamente el exceso de tejido, procurando que el corte quede uniforme.
Cuando ya tengamos esto, vamos primero a coser el bajo del forro. Doblamos el borde inferior medio centímetro hacia el interior y cosemos alrededor de todo el bajo con una puntada zigzag muy pequeña, intentando mantener el doblez lo más estrecho y regular posible para conseguir un acabado fino y limpio. Y cuando ya tengamos esto pasamos a rematar el bajo de las lentejuelas. En la falda exterior de lentejuelas realizamos primero una puntada zigzag muy pequeña alrededor de todo el borde inferior. Esto sustituirá el remallado y ayudará a proteger el tejido para que no se deshilache ni se deteriore con el uso. Este zigzag debe de estar muy cerca del borde, pero sin salirse fuera de la tela. Y a la hora de cerrar el bajo de lentejuelas os queremos dar dos opciones. Para un acabado más invisible y profesional os recomendamos coser el bajo a mano. Doblando el borde inferior 1 centímetro hacia el interior utilizamos una puntada escondida o puntada invisible. Comenzamos tomando solo 1 o 2 hilos de la tela exterior en cada puntada, para que la costura apenas se vea por el derecho, y cosemos la siguiente puntada en el margen de costura, y repetimos esto a lo largo de todo el perímetro. Y si prefieres una opción más rápida, puedes coser el bajo a máquina. En este caso lo que hay que hacer es doblar el borde inferior 1 centímetro hacia el revés, hacia el lado izquierdo, y coser alrededor con una puntada recta de 3 milímetros. Y no te olvides de asegurar la costura al principio y al final con unas puntadas hacia atrás. El problema con esta opción es que dejará la costura visible desde el exterior y puede generar un ligero efecto ondulado si el tejido se estira durante la costura. Es un buen acabado, pero la otra opción es mejor. Y ya tendríamos terminado nuestra minifalda de lentejuelas. Esperamos que este tutorial os haya resultado útil y que disfrutéis muchísimo cosiendo vuestra propia versión. No os olvidéis de enviarnos una foto o vídeo con el resultado final, ya que nos encantará ver lo que habéis creado.